nombre es Orlando y en representación de Fundación Creide les doy la más cordial bienvenida a este nuevo proyecto culinario llamado Formación a Emprendedores y Emprendedoras en Cocina Pampina usando metodologías digitales innovadoras. Con este taller deseamos potenciar la co-creación de nuevos emprendimientos innovadores y autogestionables en servicios gastronómicos, los cuales están orientados a generar un impacto social en la comuna de Pozo Almonte. Para ello, la propuesta de desarrollar será mediante cápsulas educativas de tipo asincrónicas y sincrónicas, con las cuales podremos interactuar de manera lúdica y garantizar sus aprendizajes. Sin más que decir, les motivo a participar de manera efusiva en esta nueva propuesta de Cocina Pampina. Hola, déjame recordarte aspectos importantes a la hora de manipular alimentos, como por ejemplo, tener ropa adecuada para ello, ya sea una chaqueta de cocinero o cocinera o pechera. Además, nunca utilizar elementos como pulseras, relojes, anillos, aros o piercings. Evita usarlos. También cuando se trata de cuidar la posible caída de tu cabello en las preparaciones, debes considerar utilizar un gorro para ello, un jockey o una cofia como esta. Ponla bien que cubra toda tu cabellera y en lo posible también tus orejas. Además, también ten cuidado con tus uñas, manténlas limpias y cortas. Nunca te comas las uñas, para eso utiliza un buen corta uña que te las mantenga. Y, como siempre, un buen lavado de manos es importante, sea este con alcohol gel o con jabón. Veamos cómo se hace. Primero moja tus manos. Incorpora jabón y frótate constantemente las manos. Luego, una mano lava la otra entre los dedos. Vuelve a hacer lo mismo, lavándose entre los dedos. Cierra el puño y pasa tus nudillos por una mano y repite la acción con la otra. Luego, lava cada uno de los dedos de una mano y luego repite la acción con la otra mano. Pasa la punta de tus dedos en la palma de la otra mano y repite la acción con esa mano. Luego, pasa el jabón por tus muñecas y en lo posible en tus antebrazos. Repite la acción con la otra mano. Lávate las manos con abundante agua. Y sécate con papel desechable o una toalla que tengas para ello. Siempre utiliza una mascarilla. Y trata de no manipularla. Y cámbiala cuando sientas que está demasiado húmeda. Mantén la distancia física si es que tienes más gente trabajando contigo. Vamos a hablar de las tablas de cocina, cuáles son sus colores y su uso, los más comunes en estos momentos. La tabla roja es para carnes de vacunos y aves de caza. Tenemos la azul o celeste, que es la que utilizaremos para pescados y mariscos. Tabla verde para verduras y la tabla amarilla que utilizamos para aves. Llegamos a la tabla blanca. Muchas veces se utiliza o para pastelería o para productos cocidos, pero es la más común que vemos en nuestro hogar y la única muchas veces. Lo único que tenemos que tener siempre presente es cada vez que utilizamos un producto diferente y cambiamos de acción, lavarla debidamente, secamos y volvemos a utilizar. Por favor, nunca utilizar tablas de madera, que son materiales orgánicos y van acumulando humedad. Y siempre mantener un paño húmedo en nuestra base. ¿Para qué? Para dejarla fija, evitar movilidad y posibles accidentes.
es la mise en place? Un término utilizado siempre en la cocina. Todo listo, todo en su lugar. Que lo utilizamos en todo ámbito y tiempo en la cocina, a la vez también en nuestra vida cotidiana. Si vamos a cocinar algo, tener nuestros utensilios, nuestras verduras correctamente lavadas, nuestras joyas, nuestra cocina y todo para poder realizar una acción. Recordemos siempre tener los productos listos en las cantidades que indican nuestras recetas para poder seguir paso a paso y tener un buen resultado final. Por ejemplo, tenemos nuestra dosificación de leche, base de tomates, especias, mantequilla y verduras correctamente lavadas y sanitizadas. ¿Para qué es la mise en place además? Para tener orden y un correcto flujo en el desempeño de nuestra labor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar de un aspecto muy importante que son los cuchillos. Pero antes que nada, como siempre, como lo hemos mencionado, en lo que corresponde a higiene, siempre teniendo todos los elementos higienizados nosotros mismos, sin anillos, sin pulsera, sin aros, sin piercing, gorros, cofias, pecheras, todo lo que corresponde. Bien, dentro del kit que ustedes tienen un set de cuchillos que trae 3 cuchillos, uno de sierra, una puntilla y un cuchillo de cocinero. Hay distintos tipos de cuchillo de cocinero, se diferencian en el mango, en el tamaño, en el grosor, en el peso y en el tipo de acero que se está ocupando. Este es un set tradicional de cocinero, tiene muchos cuchillos, pero no se preocupen, no tienen que tenerlos todos. Con estos 2 que vamos a mencionar, ustedes pueden hacer muchas maravillas. Uno de ellos es el de medio golpe o cuchillo de cocinero. El otro es una puntilla. Este cuchillo es ideal para hacer distintos tipos de cortes y tiene muchas utilidades dentro de la gastronomía. Y también les voy a mostrar, ya que ustedes ya tienen el de sierra, un cuchillo de sierra. Este es un poco más grande, para qué sirve y cómo lo deben usar. Además, un pelapapa que vamos a ocupar para evitarnos quitar mucha piel o mucho producto, por ejemplo, de las papas o las zanahorias. Otra de las cosas que es ideal que ustedes tengan es una steel, chaira o mantenedor de filo. Hay de distintos tipos, este que es de acero y esta que es de cerámica, especial para ciertos tipos de cuchillos. El primer cuchillo del cual vamos a hablar es el cuchillo de chef o de medio golpe. Este cuchillo tú lo puedes ocupar de 3 formas. Ejemplo, para cortar con la punta, ¿sí? Para hacer cortes más precisos, para cortar en forma de pivot o pivote y estilo libre, siempre teniendo cuidado con la forma en que tú agarras el producto. Esa es entonces la forma en que tú tienes que ocupar el cuchillo. Ya van a ver cómo se utiliza con los productos. Simplemente estamos mostrando la forma en que tú tienes que usar o ocupar el corte del cuchillo. Hay distintos tipos de cuchillos, de acero, de una sola pieza o con mango de madera. No te preocupes de eso. Lo único que tienes que preocuparte es de que tu cuchillo siempre esté muy limpio. El otro cuchillo del cual vamos a hablar es la puntilla. Hay distintos tipos de puntilla. Diferente a otro que se parece, que es medio curvo, que se llama torneador. Este cuchillo es ideal para trabajos más finos. Esto sirve para sacarle, por ejemplo, los pedúnculos a los productos como los tomates o los morrones, ¿verdad? Y para sacarle también o limpiar los huesos de pollo o de vacuno o de cualquier otro tipo de carne que venga con hueso, para limpiarlo también. Bien, dicho eso, paso al tercer cuchillo, que es el de sierra. Este cuchillo es ideal sobre todo para productos, por ejemplo, como bizcochos o gasas de pan, cualquier elemento que sea blando y se desgrane, porque esto permite que no genere presión y así no destruya ese producto, ¿sí? Bien, y pelapapas hay un montón. El que más le acomoda a su mano, el que tenga mejor filo, etcétera, etcétera. En este caso yo tengo este ejemplo. Esa es la forma correcta de ir pelando. La idea es tratar de sacar la menor cantidad de producto. Yo me imagino que algunos de ustedes son muy hábiles pelando papas, así que solamente les estoy haciendo esta muestra para que vean que cada utensilio tiene su utilidad. Lo pueden hacer con cuchillo, lo pueden hacer con pelapapa, con lo que ustedes consideren correcto. Entonces, les voy a mostrar ahora cómo
hacer determinados tipos de cortes. Pero antes de empezar con los cortes, les tengo que mostrar cómo tomarlo y cómo utilizarlo con las 3 formas que mencionamos los cortes. Ustedes pueden tomarlo generalmente de 2 formas: completamente el mango, o si necesitan mayor seguridad y mayor estabilidad, pueden tomarlo desde la parte superior del cuchillo. Así, por ejemplo, yo voy a cortar los 2 extremos de esta papa. Voy a hacer una base para que la papa esté bien sustentada, ¿se fijan? Que quede bien fija en la tabla. Y luego ustedes pueden cortar en forma de pivot, que es cuando el cuchillo pivotea, se balancea. Esa es una de las formas, ¿sí? La otra de las formas es estilo libre, cuando el cuchillo cae en forma directa. Y la otra forma es con la punta. Ustedes pueden elegir cualquiera de esos 3 tipos de forma de cortar. ¿Qué les recomiendo yo? La forma pivotante, así no van a sufrir, ¿cierto?, de tendinitis, ni les va a doler el brazo o la mano. Bien, ahora vamos a pasar a la parte entretenida de los cuchillos. ¿Cuáles son los cortes, sus nombres y cómo los llamaban también nuestras mamás y nuestras abuelitas? Ya teniendo el producto con una base estable, el primer corte que vamos a hacer es, vamos a sacar más o menos de 1 centímetro y vamos a hacer unos bastones, el típico corte de papas fritas. Ahora, yo puedo hacer bastones largos o bastones un poco más cortos. La medida generalmente fluctúa entre 1 centímetro, 1,5 centímetros. Y ahí tenemos un bastón corto. Voy a hacer un poco más. Ahí tenemos bastones para hacer papas fritas. Voy a sacar el excedente. Ahora, no se trata que ustedes saquen el excedente. Esto también ustedes lo pueden ocupar para hacer puré u otras preparaciones. Es simplemente, si ustedes quieren entregar un servicio de mayor calidad que visualmente sea atractivo, ustedes háganlo con la forma, incluso le corto un poquito más ahí, porque tienen que pensar también en el tamaño, en el bocado que va a ingresar en la boca del comensal, ¿verdad? Ese es un tamaño ya que se puede ocupar. Y empezamos a cortar cortes muy homogéneos y todos iguales. Estos excedentes nuevamente ustedes lo pueden ocupar para otras preparaciones. ¿Y cómo lo pueden corroborar? Dan vuelta, lo vuelven a juntar y fíjense, parejo por todas las partes, ¿sí? Vuelvo a dar vuelta, lo junto, parejo. Esas son las características que tiene que tener un buen corte. Tenemos entonces bastón. Vamos a hacer el corte de Parmentier. Cuando ustedes corten, recuerden siempre hacer con la mano una garrita. ¿Para qué? Para tener mayor sustentabilidad y al mismo tiempo poder colocar o posar el borde del cuchillo en los nudillos. Así ustedes nunca se van a cortar. La idea es, nuevamente, la seguridad. Y el dedo gordo es el que hace la tracción en conjunto con la garrita que están haciendo. Entonces, corto más o menos entre 2 centímetros y 3 centímetros es el tamaño de un buen Parmentier. ¿Qué es un Parmentier? Es un cubito grande. Y eso lo ocupamos para carbonada, ¿verdad? Ahí tenemos un Parmentier. Bien, y con la cebolla vamos a hacer distintos tipos de cortes. La cebolla es uno de los productos más usados en la cocina, por lo tanto hay que saber cortarlo bien y utilizarlo bien. Le sacamos los 2 extremos. Yo generalmente corto por la mitad, pelamos la primera capa y ya estamos listos para cortar. ¿Qué tipo de cortes podemos hacer con la cebolla? El corte de pluma, que vendría a ser una juliana en otros productos, pero en la cebolla se le llama pluma. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo esta línea que tiene la cebolla. Algunos lo hacen en forma paralela, pero eso hace que sea más desprolijo el corte. Entonces, partimos nuevamente, garrita, fíjense, el dedo, la garrita y el cuchillo que se vaya deslizando siguiendo las líneas de la cebolla. Lo voy a hacer un poco más lento, siempre siguiendo las líneas de la cebolla. ¿Se fijan? Y así va quedando, miren qué bonito el corte y lo delgadito que va quedando. Cuando lleguemos a la mitad, ustedes pueden seguir cortando hacia este lado o dejan caer la cebolla. Y nuevamente el ángulo del cuchillo sigue la línea de la cebolla. Tenemos entonces pluma. Ahora vamos a ver el corte brunoise. Este corte se puede hacer de varias maneras. La manera más simple es, esta vez sí, siguiendo de forma transversal a la cebolla. Si se fijan, yo nunca quito la forma de garrita porque el cuchillo siempre está en contacto con los nudillos de mi mano. Esa es una forma
de hacer el brunoise. Entonces, una vez que tenemos ese corte, cortamos el brunoise. ¿Y qué es el brunoise? Es el cubito chiquitito. Este es un cubo, o es un cuadradito, ¿verdad? Que mide en promedio entre 3 milímetros a 5 milímetros por lado. Cuando ya no sientan la seguridad de cortar bien, bajen esto y vuelvan a cortarlo con los nudillos y luego pivotear. Ahora entra el corte pivot y así van a lograr que toda la cebolla tenga el mismo tamaño y el mismo grosor. Bien, y ese es el brunoise. Habíamos hablado de la juliana, ¿cierto? Que la pluma de la cebolla es la juliana. Ahora vamos a mostrar cómo hacer una juliana. Tenemos un morrón que le sacamos las pepitas. Vamos ahora a aplastarlo un poco para ayudarnos a hacer una muy bonita juliana. Y suavemente vamos quitando la enervadura que tiene este producto. Hay gente que corta así el morrón para hacer una juliana. Pero ¿qué va a pasar? Esto sirve para un guiso de casa. Va a quedar con una forma no muy prolija. En cambio, si yo sigo la veta del morrón, voy a obtener una juliana muy prolija. Ahí está. Que son estos típicos bastoncitos que miden aproximadamente entre 3 milímetros de espesor a 5 y con un largo de entre 5 a 8 centímetros. Otro de los cortes tradicionales que está en la cocina es el famoso bichi, el rondel y la media luna. Todos parten prácticamente de la misma idea. Es cortar pequeñas medallitas que también nuestras abuelitas le llamaban, con un grosor de entre 3 milímetros a 5 milímetros. Chauchas también le llamaban. Esto es el rondel. Media luna es el mismo rondel cortado por la mitad. Y luego bichi es ese rondel mucho más delgadito. Para eso el cuchillo siempre tiene que estar muy bien afilado. Bichi, que es también el típico corte de las papas fritas o las papas chips. ¿Para qué sirven este tipo de cortes? Este corte, la medallita, chaucha o rondel, sirve para lo que son los caldillos, guisos también, sopas, etc. Lo mismo con la media luna. ¿Se acuerdan que les mencioné que existían varias formas de cortar el brunoise? Esta es la forma que hacía la abuelita. Se hace con la cebolla entera, pero como tengo esta mitad, lo hacían así, ¿sí? Iban girando la cebolla hasta que consideraban que tenían el tamaño correspondiente y luego cortaban en la misma mano y iban sacando capa por capa. Si ustedes consideran que ese corte les acomoda, bien, pero ¿qué va a pasar? Generalmente no queda muy homogéneo, quedan unos cortes más grandes y otros más chicos. En cambio, cuando yo lo hago en la tabla, los cortes quedan todos homogéneos. Otro de los cortes que se ocupa mucho en la cocina es el paisano, sobre todo cuando hacen guisos, los típicos charquicán, ¿verdad? Yo los voy cortando en forma de rombo. Ese es el tradicional paisano. Vamos a ver ahora un corte muy bonito que se hace con las hojas, que es el chiffonade. El chiffonade en realidad son estas tiritas largas que ustedes pueden hacer con hojas verdes. Colocamos 1, 2 o 3 hojitas, ¿verdad? Las enrollamos y luego cortamos según el grosor que ustedes consideren pertinente. En este caso voy a hacer unas bien finitas. Si se fijan, nuevamente, pivot. Cada corte tiene su técnica. El pivot se suele ocupar cuando la base o el producto es delgado. Cuando ustedes tienen un producto como la cebolla o la papa un poco más grande, el corte debería ser más libre. Y ahí tenemos chiffonade. Si se fijan siempre, eso les quiero volver a recalcar y les voy a mostrar que yo, si mantengo la técnica, puedo hablar con ustedes y cortar al mismo tiempo, porque estoy manteniendo la técnica de garrita, el dedo atrás y los nudillos que sustentan al cuchillo. Tenemos una chiffonade para ensalada, también para guisos, etc. Les quiero reiterar el tema de la técnica de la garrita. Una buena garrita ponemos y siempre tocando los nudillos. Miren, yo puedo moverme y nunca me voy a cortar. ¿Qué corte nos falta? Uno muy importante que van a ver en un próximo capítulo. Es un corte que, además de ser un corte, se ocupa como base para la construcción de un buen fondo, un buen caldo. ¿Cuál es ese corte? El mirepoix. Este corte, en realidad, yo les podría decir que el corte que podemos llamar el corte que hacía la abuelita, porque en realidad son cortes súper disparejos y gruesos. Entonces tengo apio, cortamos la zanahoria por la mitad y nuevamente cortamos en forma grosera, y la cebolla también gruesa. Y esto
es el milpois. ¿Por qué se corta grueso? Es para que no se deshaga en el caldo, para que solamente entregue su sabor y así podamos tener un fondo espectacular. ¿Qué otro corte nos falta? Con el tomate les vamos a mostrar ese corte. Puntilla, le sacamos el pedúnculo y vamos a cortar por la mitad. Podemos seguir cortando por mitades o simplemente empezar a hacer cascos siempre desde la mitad. En este caso, si se fijan, saqué 5 cortes de un tomate. Y ese es el casco, o gajo también le podemos llamar. ¿Qué otro corte existe con el tomate? El concassé, que es el mismo tomate, pero lo que hacemos es sacarle, una de las formas de sacarle la piel es acá mismo con el cuchillo, le sacamos la piel al tomate. Esta es una forma de sacarle la piel al tomate. Y luego la pepa, y ahí tenemos un tomate concassé, sin piel y sin pepa. La otra forma obviamente es pelando el tomate y luego cortándolo como lo hicimos, con los gajos y sacándole las pepas. Y así hemos concluido entonces todo lo que corresponde a los cortes que ustedes van a usar generalmente en todas las preparaciones que vamos a hacer. Existen muchos cortes más, pero esta es la base, ¿sí? Ya vieron cómo cortar, vieron las formas, los nombres, los tamaños y la técnica para cortar. Así que practiquen forma de cortar y así sus platos sean realmente, además de sabrosos, muy bonitos. Bien, una de las cosas importantes en la cocina y la mantención de los utensilios es mantener muy bien afilados los cuchillos, porque si ustedes no tienen los cuchillos afilados van a ejercer más fuerza y eso va a producir, lo más probable, un accidente. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer entonces? Es montar una base donde yo pueda colocar una piedra de afilado, que ya vamos a ver, o la base para que no se mueva. Entonces, ponemos una buena base, dejamos la piedra en agua por lo menos unos 10 minutos, ideal una hora, algo así, ¿sí? Y revisamos cuál es el grano más grueso. En este caso es ese, y a veces viene también escrito en el costado, ¿sí? Ustedes tienen un número y ahí van a ver, mientras más chico el número, más grueso el grano. Mientras más alto el número, más fino el grano. Ponemos entonces ahí la piedra, revisamos que no se mueva, tomamos el cuchillo, mojamos un poco más la piedra y comenzamos a afilar. Ah, pero un momento. ¿Qué ángulo debe tener el cuchillo? Se dice que el ángulo para afilar los cuchillos debería ser entre 20 y 25 grados. ¿Cómo yo determino eso? Colocando algo que me permita elevar el cuchillo, la parte posterior del cuchillo, y así determinar ese ángulo. Aproximadamente de este grosor una zanahoria. Imagínense unas 3 monedas. No quiero poner moneda acá por un tema de higiene. Ponemos esta zanahoria, ponemos el cuchillo, el filo hacia afuera y el canto apoyado en la zanahoria. Ese es el ángulo, les voy a mostrar. Esa es la abertura que debería tener el cuchillo para poder afilar. Es decir, si yo saco esa zanahoria, ustedes tienen que tener ese ángulo, ¿sí? Bien, dicho eso, entonces mojo siempre manteniendo la piedra mojada y busco el ángulo. Y cuando voy hacia atrás, yo hago presión, ejerzo presión. Traten de no hacerlo en forma transversal a la piedra directamente. Generen un leve ángulo. Presión hacia atrás y sueltan suave hacia adelante. Presión hacia atrás, sueltan, presionan. Si ustedes lo hacen para los dos lados, lo que va a producir es una mella al cuchillo. Se va a echar a perder. Nuevamente, vamos mojando siempre y ahí van tomando el ritmo. Ahora, ¿qué presión debe tener el cuchillo? Aproximadamente 1,5 kg, 2 kilos. ¿Cómo sé yo kilo? Estoy ejerciendo una presión de 1,5 kg, 2 kilos. Pueden probar con alguna de esas pesitas chicas, hacen presión y cuando logren generar 2 kilos de presión, van a sentir como memoria muscular cuánto es lo que ustedes tienen que presionar en el cuchillo. Vamos entonces. Detalle importante. Para afilar un cuchillo, dense el tiempo. Afilar un cuchillo toma aproximadamente entre 10 minutos y media hora. Va a depender de qué tan afectado esté el filo de su cuchillo. Vamos de nuevo. Hacia atrás, hacia adelante, teniendo cuidado de no poner los dedos acá, siempre en el canto. Ejerciendo la presión, hacia atrás, sueltan. Presión, sueltan. Presión, sueltan. Y así.
recorriendo toda la piedra para que la piedra después, me imagino que han visto esas piedras que quedan un poco curvas. Hay que cuidar la piedra también. Entonces, no solamente me quedo en una parte, sino que además yo voy recorriendo toda la piedra para que esta no se me eche a perder. ¿Sí? Siempre presiona hacia atrás y sueltan. Tiene que afilarse todo el cuchillo. Una vez que lleven un tiempo haciendo este procedimiento, va a pasar algo interesante con el metal de su cuchillo. Se va a generar en este borde, en el filo, en el canto, una rebarba. ¿Qué quiere decir eso? Es una pequeña protuberancia que va generándose en el cuchillo por el desgaste del metal. Cuando ustedes vean que la piedra va soltando un poco como de viruta, déjenla ahí, no la saquen. Eso va a ayudar, es como una pasta de pulir, va a ayudar a que el cuchillo también se vaya asentando y afilando mejor. Vayan tocando el borde hasta que sientan esa sensación de que ya hay una protuberancia. Cuando ya sientan esa protuberancia, dan vuelta al cuchillo y el concepto es el mismo. Ahora es hacia adelante, que presión, sueltan. Siempre hacia el filo se suelta y hacia atrás se genera presión. Bien, una vez que ustedes ya sientan que el filo recuperó literalmente su filo, ustedes dan vuelta a la piedra hacia el grano más fino. Ahí realmente comienza el proceso de afilado. Nuevamente, mojamos la piedra, hay que tener cuidado de que esté muy fija y ahora empezamos realmente a dar filo. Siempre ocupando toda la piedra para que no se les eche a perder. Pasaron por un lado, ahora por el otro. Nuevamente, hacia atrás, presión y sueltan hacia adelante. Y ahí ya se empieza a sentir que el cuchillo recobra su vida y nosotros vamos a tener la seguridad que al cortar no nos vamos a accidentar. Bien, después simplemente lavan el cuchillo, ¿verdad? Y lo pueden probar con un papel, cortándolo con un tomate u otro producto que sientan que al cortar cae libremente. ¡Wow! Estamos listos para cocinar. Nos vemos entonces en un próximo capítulo.